Muy buenas noches. Vamos a principiar la catequesis de Mariología de este jueves eucarístico y vamos a terminar nuestra reflexión sobre el Santo Rosario. Y para esto el Espíritu ha puesto en mi corazón que analicemos lo que el magisterio papal o pontificio ha dicho sobre esta excelsa oración en los últimos 150 años. Los documentos papales sobre la Virgen Santísima son innumerables. Los que vamos a mencionar a continuación son encíclicas y algunos documentos papales relacionados específicamente con esta oración. Hay diferentes tipos de documentos pontificios. Hay algunos que hablan sobre lo que es el gobierno de la Iglesia, pero hay otros documentos que nos interesan más a nosotros los laicos, que son los pastorales o magisteriales. Dentro de estos están en orden de importancia, primero las encíclicas, segundo las exhortaciones apostólicas, que son dirigidas a grupos más específicos, y las cartas apostólicas, que son también dedicadas o dirigidas a grupos muy especiales de la Iglesia. Recordemos que estos son, como su nombre lo dice, documentos de carácter magisterial. Recordemos que nuestra Iglesia es madre y maestra. Ya el Papa Pío XII, en la encíclica Humani Generis, nos habla sobre lo que es el magisterio de la Iglesia y nos habla sobre lo que significan las encíclicas y nos menciona de que son enseñanzas del magisterio ordinario, para las cuales valen también aquellas palabras del Evangelio: el que a ustedes oye, a mí me oye. Y la mayor parte de las veces lo que se propone e inculca en las encíclicas pertenece ya al patrimonio de la doctrina católica. Muy importante saber la importancia de lo que son estos documentos. Los sumos pontífices pronuncian sentencias en materia de fe que no pueden ser discutidas. En realidad pertenecen, como lo mencionaba el Papa Pío XII, ya al patrimonio de nuestra Iglesia. Cuando mencionemos los documentos pontificios sobre el Santo Rosario, vamos a hablar específicamente sobre encíclicas. Existen miles de otros documentos de tipo pastoral, cartas, exhortaciones, meditaciones, pero nos vamos a dedicar específicamente a lo que los papas han dicho en encíclicas. Y dentro de los documentos papales o pontificios sobre el Rosario, vamos a empezar con el Papa León XIII, que en el año 1883 nos presentó la primera encíclica sobre el Rosario, conocida con el nombre de Supremi Apostolatus Officium. Como ustedes pueden observar, durante su papado él nos presenta 10 encíclicas sobre el Santo Rosario y se calculan 22 documentos papales más, entre cartas apostólicas y reflexiones pastorales. Todas las encíclicas modernas, específicamente las de Juan Pablo II, mencionan a León XIII como un punto de referencia muy importante. Él abre prácticamente la reflexión sobre el Santo Rosario en una forma mucho más profunda a través de estos documentos tan importantes. En su primera encíclica, Supremi Apostolatus Officio, la justificación de la misma va a ser triple. Primero, el Papa observa que hay una perversión de la libertad, conocida como liberalismo. Este liberalismo rechaza por completo la suprema autoridad de Dios, rehusando toda obediencia, tanto en la vida privada como pública, a Dios. O sea, el hombre completamente
liberado, así entre comillas, de su relación con Dios. La segunda justificación es el mal moral. Y la tercera, la crisis social del mundo como consecuencia de la pérdida de la fe. Si nosotros nos pasamos al año 2020, prácticamente siguen siendo las mismas justificaciones por las cuales nosotros debiéramos de reflexionar sobre esta oración. Hay un perverso liberalismo, hay un mal moral profundo en la sociedad y en las familias, y hay una crisis social como consecuencia de la pérdida de la fe. El Papa León XIII nos hace un llamado a orar el rosario. Y el fundamento es, primero, que la Virgen Santísima ampara a la Iglesia en los tiempos de calamidad. O sea, la experiencia de la Iglesia sobre la presencia de la Virgen Santísima en la historia es que ella siempre se ha acercado en los tiempos de calamidad. El Papa León XIII nos va a decir que en tiempos críticos y angustiosos, siempre el principal y constante cuidado de los católicos ha sido refugiarse bajo la protección de María y ampararse a su maternal bondad. Vaya si esto no es cierto y debiera ser aplicable en los tiempos que nos está tocando vivir. Refugiarnos bajo su protección y ampararnos en su maternal bondad. El Papa León XIII también nos dice de que la eficacia y el poder del rosario se han experimentado en muchos momentos históricos. Muchas batallas, muchas guerras, la Virgen Santísima hizo la diferencia. La Virgen va a terminar diciendo, sin mancha original, escogida para ser la Madre de Dios y asociada por lo mismo a la obra de la salvación del género humano, goza, miren eso es muy importante, goza cerca de su Hijo de un favor y poder tan grande como nunca han podido ni podrán obtenerlo ni los hombres ni los ángeles. Por eso mencionábamos hace 8 días que algunos beatos y santos la han llamado la omnipotente intercesora. O sea, de ella podemos obtener favores tan grandes como nunca lo han podido ni podrán obtenerlo ni los hombres ni los ángeles. Ella está a la par de su Hijo, fue escogida para ser la Madre de Dios y Madre nuestra, y está asociada, por lo mismo, dice el Papa León XIII, a la obra de la salvación del género humano. Y otra de las novedades de esta encíclica, que fue proclamada hace más o menos 150 años, es que se dedica al mes de octubre como el mes del Rosario. Aquí en Guatemala nosotros tenemos esa práctica tan linda, en octubre el mes del Rosario. Pues ahora ya sabemos que fue el Papa León XIII en el año 1883, en esta encíclica en donde proclama este mes un mes específico para dedicarlo al Rosario. Y el Papa nos dice, por lo cual no solo motivamos vivamente a todos los cristianos a dedicarse pública o privadamente y en el seno de sus familias a recitar el Santo Rosario, sino queremos que octubre se consagre enteramente a la Reina del Rosario. Decretamos y ordenamos que en todo el orbe católico se celebre solemnemente esta festividad y que desde el primer día del mes de octubre hasta el 2 de noviembre se rece el Santo Rosario y las letanías lauretanas. Y vean, esto es muy importante. Deseamos asimismo que el pueblo concurra a estos ejercicios piadosos y que se celebre en ellos el santo sacrificio de la misa, o se exponga el Santísimo Sacramento a la adoración de los fieles y se dé luego la bendición con el Santísimo Sacramento. O sea, siempre el culto a María nos tiene que llevar al culto al Hijo, al Padre en el Espíritu Santo.
Pero vean qué lindo, ahora ya sabemos todos de dónde viene lo del mes de octubre, mes del Rosario. Años después, siempre el mismo Papa actualiza la petición hecha en años precedentes sobre la práctica del Rosario y nos da dos justificaciones muy importantes. Primero, nos va a decir que nadie puede llegar al Padre sino por el Hijo. Y así como nadie puede llegar al Padre sino por el Hijo, casi de la misma forma, nadie puede llegar a Cristo sino por la Madre. El mismo Hijo en el Calvario quiso entregarnos a su Madre como Madre nuestra. Y desde entonces María comenzó a ejercitar sus deberes maternales con los discípulos de Jesús. Esto lo vamos a reflexionar con más profundidad cuando hablemos de María como Madre de la Iglesia. Pero también es Madre nuestra. Y siguiendo el ejemplo de nuestros antepasados, nos va a decir, acudamos a María por medio del rosario. Esta oración muestra entre tejidos los misterios de Jesús y su Madre, que si se contemplan con piedad, aumentan las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad, y fortalecen el ánimo de las personas que la practican. Si se recuerdan todos, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, Jesús le dice a su discípulo amado, ahí tienes a tu madre. Y dice la Sagrada Escritura que desde aquel momento la recibió como suya. En el libro del Padre Mariotti, que es nuestro libro de texto de Mariología base, se nos habla de que esa palabra recibir en el griego original significa recibir un tesoro. O sea, no la recibió como una inquilina en su casa, no, sino que la recibió como un tesoro, como el centro en su casa. Por eso la hermana Glenda en una de sus alabanzas va a decir, si quieres ser discípulo amado, tienes que recibir a María en tu casa. No subestimes nunca el poder de intercesión de la Virgen Santísima. El Papa León XIII nos menciona que hay dos actitudes que tenemos que tener cuando recemos el rosario. Primero, que Dios la va a admitir si la ofrecemos con humildad de corazón, sin orgullo, sin soberbia, sabiéndonos necesitados de la bendición de Dios a través de esta oración. Y segundo, que el resultado de esta oración es la ganancia de un espíritu de penitencia. Vamos a superarnos a nosotros mismos, tanto de la mente como del cuerpo, como resultado de la práctica repetitiva del rosario. El Papa Pío XI nos presenta la siguiente encíclica en el año 1937. En español se podría leer como a los gravísimos males. Recordemos que estamos en el tiempo inmediato que precede la Segunda Guerra Mundial, que ha sido una de las guerras más catastróficas y letales de la historia, la más catastrófica y letal. ¿Cuál es la justificación de esta encíclica? Primero, que el Papa se da cuenta que hay un desprecio y repudio a los preceptos divinos. Hay una profunda lucha de clases originada por la desigualdad social. El comunismo ateo que avanza en una forma rápida y eficaz. El rechazo al fin trascendente del hombre, instándolo a destruir todo orden y autoridad, un existencialismo ateo. Y por último, la paz del mundo. En realidad nadie se imaginaba lo que vendría a continuación de esta proclamación. El Papa nos va a decir que ante estos peligros
que como nos podemos dar cuenta son peligros que también nos amenazan actualmente. Hay desprecio y repudio por todo lo que son los mandamientos, los preceptos de Dios. Hay una profunda división social. Hay un existencialismo ateo que niega a Dios, que cree que el hombre va a salvar al hombre. No hay paz en el mundo. Ante estos peligros, el cristiano debe cimentar su esperanza solo en Dios. Pero como dice San Bernardo, la voluntad de Dios es que todo lo obtengamos por María. El Santo Rosario ocupa un lugar especial, nos va a decir el Papa, por 3 razones. Primero, porque contiene el Padre Nuestro. El Padre Nuestro da gloria a Dios y soluciona las necesidades del cuerpo y del alma. El Santo Rosario también tiene el Ave María, que inicia con el elogio del Arcángel y de Santa Isabel y finaliza con una súplica piadosa de auxilio a María. Son oraciones vocales que en un ambiente contemplativo van a permitir encontrar sosiego a las amarguras. Muchos cristianos se quejan de que es una práctica repetitiva y fastidiosa. Ahora vean lo que nos dice el Papa Pío XI. Él va a decir que la piedad, lo mismo que el amor, da un sentido nuevo a las mismas palabras. El amor no se cansa de repetir con frecuencia y el fuego de la caridad que las inflama hace que siempre contengan algo nuevo. El que ama no se cansa de repetir que ama. Ese es el mensaje. Recordemos la experiencia que nosotros hemos vivido en nuestras vidas personales cuando, por ejemplo, estábamos enamorados de nuestra esposa, de alguna novia, pues no nos cansábamos de decir que amábamos a la persona amada. Es momento para que los católicos unidos en la práctica de esta devoción imploren el auxilio y la mediación de la Virgen Santísima ante su Divino Hijo. Y va a terminar diciendo que el rosario es un medio óptimo para reavivar la práctica de las virtudes evangélicas, porque alimenta la fe católica, conforta la esperanza de los bienes eternos y vivifica la caridad. Palabras que necesariamente tenemos que leerlas y releerlas, meditarlas para que se hagan vida en nuestra vida. Posteriormente tenemos al Papa Pío XII, año 1951. El Papa Pío XII confió siempre a la Madre de Dios el destino de la familia humana. Esta encíclica se proclama 6 años después de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Aún no se había restablecido la armonía entre las naciones. De hecho, principia la famosa Guerra Fría, el peligro de los ataques nucleares. La Iglesia sufre también persecución en muchas partes del mundo y hace que la sangre de los mártires empiece a fluir de nuevo. Esta encíclica trata de que el Santo Rosario es el medio más conveniente y más fructífero para aprender acerca de la fe. Nos va a decir el Papa Pío XII, y esto vuelve a refrendar lo que habíamos mencionado en clases previas y hoy mismo también, que el recitar fórmulas idénticas muchas veces, en lugar de hacer que la oración sea estéril y aburrida, por el contrario, dice el Papa, tienen la cualidad admirable de infundir confianza en el que ora y trae a la luz una compulsión suave en el corazón materno de la Virgen Santísima. Entonces Él nos va a decir en su justificación que ante los males que aquejan la Iglesia y el mundo, se hace un llamado al volver los ojos a nuestra Reina y Madre de Misericordia, ya que ella ha sido constituida causa de salvación para todo el género humano. Y vean qué linda esta expresión que les presento.
Dice, hagamos una suave violencia en el corazón de María. ¿Cómo podemos ejercer esta violencia? A través de nuestra oración. Una oración que nazca de un corazón humilde. Oremos, para decir, por los que sufren persecución en las cárceles, obispos expulsados de sus sedes, por haber defendido con heroísmo los sacrosantos derechos de Dios y de la Iglesia. El Papa Juan XXIII va a proclamar una nueva encíclica sobre el Rosario en el año 1959, invitando al rezo del mismo durante el mes de octubre. Ha sido costumbre de todos los papas estimular, motivar al pueblo católico para que el mes de octubre siga siendo un mes importante en este sentido. ¿Cuáles eran las tres intenciones principales de esta encíclica? La paz mundial, el Concilio Ecuménico Vaticano II que empezaba, y la tercera era la defensa de la fe ante comportamientos lesivos y doctrinas que dañaban la Iglesia Católica. De nuevo, estas intenciones siguen siendo muy actuales. El Papa nos va a decir en la siguiente encíclica, el Papa Juan XXIII siempre, 2 años después, en una invitación nueva al mundo católico para que se rece el Santo Rosario en el mes de octubre, que el Rosario es primero un alimento de elevación espiritual. Como cualquier oración profunda nos va a alimentar y nos va a subir espiritualmente. Es un ejercicio de meditación beneficiosa y sagrada, en donde logramos intercesión celestial y gracias para nuestra Iglesia. Podríamos añadir aquí también que obtenemos intercesión celestial y gracias para nuestro país, para Guatemala, para nuestras familias, para nuestras necesidades. Siempre el Papa Juan XXIII nos va a decir de que cuando se ora cada misterio del Rosario, entramos en una reflexión íntima con María, desde María. Llegamos a la contemplación mística que mencionábamos hace 8 días, que es la parte fundamental del Rosario. El Rosario nos debe de llevar hacia la contemplación del rostro de Cristo, para poder comprender sus misterios, saber qué es lo que Él quiere para nosotros. Y también va a ser motivo de intenciones de tipo piadoso. El Papa Pablo VI, ahora San Pablo VI, en la encíclica Christi Matri, va a pedir a todos sus hermanos en el episcopado, o sea, a todos los obispos, que se ruegue a María, Clementísima Madre, por la paz del mundo, durante el mes de octubre con el rezo piadoso del Rosario, porque esta devoción, dice, primero se acomoda perfectamente al sentir del pueblo de Dios. Agrada sobremanera a la Madre de Dios. Es muy eficaz para conseguir los dones del cielo. Se acomoda perfectamente al espíritu del Concilio Vaticano II y fomenta la vida de la Iglesia, pues alimenta su fe con la contemplación de sus misterios. Miren qué mensaje más lindo. Sabemos primero de que el Rosario se acomoda a nuestro sentir, o sea, ha sido una oración que siempre ha sido del pueblo y de la Iglesia, que agrada a nuestra Madre, que es muy eficaz para obtener los dones del cielo y que se acomoda perfectamente a lo que la Iglesia nos enseña, fomentando la vida de la Iglesia, pues alimenta su fe cuando entramos en contemplación de los misterios. Ya mencionábamos lo que nos dice Juan Pablo II, que aunque su fisonomía es mariana, en otras palabras, aunque su aspecto es mariano, el Rosario es una oración eminentemente cristocéntrica.
El mismo Papa en esta misma encíclica hace dos observaciones que me parecieron importantes. Primero, que la oración de súplica se funde con la oración contemplativa. O sea, suplicamos por nuestras necesidades, por nuestros sufrimientos, por nuestros sacerdotes, por la iglesia, por el Papa, por la salvación. Hacemos oración de intercesión. A través del rosario también hacemos oración de alabanza, de petición. El Papa dice que la oración de súplica se funde con la oración contemplativa y hace de este ejercicio mariano una meditación cristológica, acostumbrándonos a estudiar a Cristo desde el mejor punto de observación que es María. Y termina diciendo que el que ora con fe se pone casi en diálogo con la Virgen Santísima, sale al encuentro de ella, recibe su fascinación por Cristo, su estilo evangélico, su ejemplo educador y transformante en una escuela que nos hace cada día más auténticos cristianos. En Marialis Cultus, San Pablo VI va a hablar brevemente sobre el Santo Rosario y va a decir: no cabe duda de que el Rosario de la Santísima Virgen debe ser considerado como una de las más excelentes y eficaces oraciones comunes que la familia cristiana está invitada a rezar. El rosario es una oración excelente, pero el fiel debe sentirse libremente atraído a rezarlo, en serena tranquilidad, por la intrínseca belleza del mismo. O sea, no se trata de hacer una repetición sin sentido o rápida para salir del paso. Recordemos que lo que nos decía Pablo VI hace 8 días, que el rosario sin contemplación es como un cuerpo que no tiene alma. Para terminar, algunas reflexiones de San Juan Pablo II. En enero del año 79, en el aeropuerto en Italia, antes de partir a México, el Papa le va a decir a todas las personas: el Papa va a postrarse ante la imagen prodigiosa de la Virgen de Guadalupe de México, a invocar su ayuda maternal y protección sobre el propio ministerio pontificio, a repetirle con fuerza aumentada por las nuevas e inmensas obligaciones: soy todo tuyo. Y repetimos el testimonio que presenta en su última encíclica sobre el Rosario el Papa San Juan Pablo II. El Rosario me ha acompañado en los momentos de alegría y en los de tribulación. A Él he confiado tantas preocupaciones y en Él siempre he encontrado consuelo. Plegaria maravillosa en su sencillez y profundidad es contemplar con María el rostro de Cristo. Y aunque se caracteriza por su fisonomía mariana, es una oración profundamente cristocéntrica. En la sobriedad de sus partes, concentra en sí la profundidad de todo el mensaje evangélico, del cual es un compendio. Lo mismo podríamos nosotros decir si aumentamos nuestra fe y nuestra perseverancia con esta oración. Nos va a acompañar en los momentos de alegría y de tribulación. A Él podemos confiarle tantas preocupaciones y en el rosario vamos a encontrar siempre consuelo, porque es una plegaria maravillosa en su sencillez y profundidad, es contemplar con María el rostro de Cristo. En esta encíclica, el Papa Juan Pablo II nos va a mencionar de que esta dimensión cristocéntrica y mariana se funde. Y nos va a decir que en el rosario se ahonda la contemplación de los misterios de Cristo,
Va a decir que recordamos a Cristo con María. Comprendemos a Cristo desde María. Anunciamos a Cristo con María y configuramos a Cristo con María. O sea, palabras profundas que tenemos que meditar. Ella nos va a acompañar a recordarnos a Cristo, a comprenderlo, nos va a ayudar a anunciarlo y sobre todo nos va a ayudar a configurarnos con Cristo. En esta misma y última encíclica que estamos meditando, y ya lo meditamos hace 8 días, se nos presenta el Santo Rosario con una riqueza abundante, porque podemos a través del mismo hacer oración de petición por nuestras necesidades, hacer oración de intercesión por las necesidades de los demás, oración de alabanza y una oración también de gratitud. Para mayor información, volvamos a la catequesis previa, en donde profundizo un poquito más sobre cada una de estas oraciones. De nuevo, siempre reflexionando sobre lo que mencionamos hace 8 días y que se menciona en esta última encíclica, nos permite hacer oración vocal, oración de meditación, y que nos debe llevar a una oración de contemplación. Y siempre con San Pablo VI en Marialis Cultus, muy importante terminar esta meditación con este pensamiento: sin contemplación, el rosario es un cuerpo sin alma, y su rezo corre el peligro de convertirse en una mecánica repetición de fórmulas y de contradecir la advertencia de Jesús que por mucho que hablemos sin sentido, Dios no nos va a escuchar. El Papa nos menciona que por su naturaleza, el rezo del Santo Rosario exige un ritmo tranquilo y un reflexivo remanso que favorezca en quien lo ora la meditación de los misterios de la vida del Señor, vistos a través de aquella que estuvo más cerca del Señor y que desvelen su insondable riqueza. Si no lo hacemos con un ritmo tranquilo, con reflexión, con contemplación, existe el riesgo de que esta oración primero no produzca los efectos que queremos espirituales deseados, sino que el rosario mismo con el que suele recitarse acabe por considerarse un amuleto o un objeto mágico, con una radical distorsión de su sentido y cometido. Mucho cuidado con una repetición mecánica, automática, rápida, de solo cumplimiento. Nos debe llevar a un encuentro personal con Cristo. Siempre el Papa Juan Pablo II, en esta encíclica, en el numeral número 9, nos va a decir que María nos propone continuamente a los creyentes los misterios de su Hijo, con el deseo de que sean contemplados para que puedan derramar toda su fuerza salvadora. La contemplación de Cristo tiene en María un modelo insuperable, porque el rostro del Hijo le pertenece a ella de un modo muy especial. El beato Bartolomé Longo, italiano, en uno de sus escritos nos va a decir: así como dos amigos que se frecuentan suelen terminar pareciéndose también en sus costumbres, así nosotros, conversando familiarmente con Jesús y María, al meditar los misterios del rosario y formando con ellos una vida de comunión, podemos llegar, en la medida de nuestra pequeñez, ser poco a poco, cada día, un poquito más parecidos a ellos y aprender de estos eminentes ejemplos el vivir humilde, pobre, escondido, paciente y perfecto. De tanto frecuentar el rosario, nos vamos a ir configurando con Cristo, nos vamos a ir haciéndonos un poquito más parecidos cada día a Él en las virtudes de Cristo. Y para terminar, un numeral del Catecismo de nuestra Iglesia Católica sobre el culto a la Santísima Virgen.
Principia el numeral diciendo: todas las generaciones me llamarán bienaventurado. Esta es una profecía que la Virgen Santísima proclama en el Magnificat y que la Iglesia Católica cumple todos los días. La piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen, nos va a decir el Catecismo, es un elemento intrínseco del culto cristiano, o sea que esa es parte natural, propia de nuestro culto, el culto a la Virgen Santísima. Desde los tiempos más antiguos se venera a la Santísima Virgen con el título Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en las necesidades y peligros. Este culto, aunque del todo singular, es esencialmente diferente al culto de adoración que se da a Cristo, el Verbo encarnado. Es esencialmente diferente al culto que le damos al Padre y al Espíritu Santo, pero lo favorece muy poderosamente. Recordemos que es un culto de veneración, no de adoración. Ahora, el culto a la Virgen Santísima encuentra su máxima expresión, nos va a decir el Catecismo, en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios, así como en el Santo Rosario, que es la síntesis de todo el Evangelio. Si los papas en 150 años han acudido en una forma tan profunda, tan frecuente, tan suplicante a la Virgen Santísima a través del Santo Rosario, en medio de los peligros y las necesidades, ¿cómo nosotros vamos a desechar esta oración en nuestra vida, en estos momentos de angustia, de necesidad, orando por nosotros, por nuestras necesidades, intercediendo por otras personas, pidiéndole a Dios que nos bendiga por medio de su Santa Madre? Es el momento propicio para, no esperemos octubre, este debe ser un año de rosario, que cambie para siempre lo que estamos viviendo en este momento. Bendiciones para todos.